Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Empezamos con el secretario de Estado. Muchas gracias por estar un año más en este foro. La Comisión Europea acaba de presentar el Clean Industrial Deal o Pacto para la Industria Limpia. ¿Qué va a suponer esto para España y para los consumidores? Pues muchas gracias, Antonio, y gracias al diario por la invitación a esta jornada sobre fondos europeos. Y sí que quería aprovechar el contexto europeo, ¿no? y el Clean Industrial Deal para, primero, si me permitís, poner en valor el efecto transformador que ya están teniendo esos fondos europeos, esa Next Generation, en España, en el ámbito energético, y lo comentaremos a lo largo de la mesa, sobre todo por lo que ha supuesto en cómo encaramos las crisis, ¿no? Frente a crisis anteriores que se abordaron con recetas totalmente distintas, en este caso, ese planteamiento de los fondos europeos como forma de transformar la economía para recuperar la economía. Y esos tabús que se rompían, esos dogmas que se rompían sobre cómo se gestionan las crisis, vemos que al menos en este lado del Atlántico está consolidándose, ¿no? Alemania, por ejemplo, ese gran defensor de la llamada austeridad, en su momento acaba de cambiar su constitución para elevar el techo de gasto, para quitarse sus propias restricciones de inversión, para permitir inversión, entre otras cosas, en inversión verde, ¿no? Con lo cual, eso, al contrario que en otros sitios donde se defiende el desmantelamiento del Estado o esas motosierras, yo creo que Europa está planteando, ¿no? esa apuesta de lo público muy ligado a la agenda verde. Y eso nos lleva justo a ese pacto industrial verde. Lo que estamos viendo es que la Comisión Europea lo que hace es reafirmar la transición ecológica y lo hace como base de la política de competitividad de la política industrial europea. Lo que dice es que si Europa no es rica en combustibles fósiles, para ser competitivos habrá que tirar de lo que sí que tenemos. Tenemos recursos renovables, tenemos tecnología, tenemos la capacidad de liderar, de posicionarnos si apostamos por esa transición. En España la valoración que hacemos de ese Pacto Industrial Verde es muy positivo por esa diagnosis. Pone en valor además medidas que hemos adoptado en España, como ese mecanismo ibérico para separar, ¿no? el precio del gas de la electricidad en momentos de máxima crisis. Y lo que hace ese Pacto Industrial Verde también, que vemos muy interesante, es armar nuevos esquemas de ayudas, nuevos fondos europeos para la competitividad y la descarbonización a nivel europeo. Eso para España es muy buena noticia. Igual que en el Banco Europeo del Hidrógeno son proyectos españoles los que han tenido mayor éxito, creemos que en ese tipo de convocatorias también lo podemos hacer. De hecho, estuvimos hace poco con sector industrial, sector energético español, justamente para eso, para coordinarnos, para aprovechar al máximo esos fondos. ¿Qué le falta si tuviéramos que pedir algo a la Comisión? Lo que fue coyuntural con el Next Generation entendemos que tiene que ser estructural. Si leemos a Mario Draghi, si leemos los análisis, tiene que haber una apuesta más estructural por una financiación auténtica a nivel europeo, porque si no, la otra cara de la moneda es que simplemente cada Estado miembro, cada país, en base a su margen fiscal, pueda apoyar más, subvencionar más a su propia industria. Si empezamos a incrementar las diferencias entre Estados miembros y permitimos que las Francias, las Alemanias de esta Europa financien a su industria y esto genere un campo de juego distorsionado con respecto a nuestra industria, eso no es competitividad europea, eso se carga al mercado interior, ¿no? Con lo cual, oportunidad, transición energética como oportunidad industrial, un paso muy positivo, pero bueno, trabajo todavía por delante para que termine de ser redondo en la línea de lo que necesitamos. Beatriz Corredor, bienvenida. Como presidenta del operador del sistema, ¿cómo abordáis el reto de mantener la eficiencia del sistema mientras avanza la penetración de las renovables? Del operador del sistema y del transportista único del TSO, que por cierto siempre recuerdo que fue el primero del mundo, creado con esta configuración y que este año estamos cumpliendo 40 años. Creo que es importante, teniendo en cuenta que estamos en una mesa que se refiere a las energías renovables, recordar dónde estamos, como Joan conoce muy bien y también Raquel. El año 2024 se ha cerrado con récord, doble récord en producción de renovables. Hemos llegado al 57% del mix procedente de fuentes renovables, es más del 10% respecto al año anterior. Y en el mes de marzo de este año, por hablar de datos de hoy, estamos más del 60%. Yo antes estaba mirando, por si no la conocéis, voy a hacer un poco de publicidad de nuestro libro. La aplicación se llama Redos, como suena, y ahí te podéis ver en tiempo real cómo está la generación eléctrica española. Y la generación eléctrica española, en este momento, tenemos el 72,86% de la electricidad procedente de fuentes renovables. No, perdón, acaba de cambiar, 100%. En este momento, sí, tenemos la solar fotovoltaica está ahora mismo al 66%, por ejemplo, porque evidentemente las solar centrales del día, cuando tenemos sol y una temperatura moderada, como también sabe bien Raquel, llegamos muy alto. Entonces, este récord tan absoluto de la integración de renovables tiene varias consecuencias. Una es que estamos bajando de forma muy significativa las emisiones de CO2. El año pasado fue el mínimo.
Y otra es que vamos avanzando también de la mano de la Unión Europea. Me gusta recordar que las cifras de renovables de la Unión Europea del año 24 han subido 5 puntos, del 43 a casi el 49%, como consecuencia de las renovables que proceden de España y de Portugal. Si miramos el mix de hace 40 años, ahora estamos por debajo del 1% de aportación de la energía procedente de térmica de carbón. En el año 85 era el 43%. Ahora las primeras fuentes renovables son la instalada, la fotovoltaica y la eólica, y en el año 85 solo teníamos hidráulica. Si miramos, aparte del mapa de generación, miramos en España el mapa de potencia instalada, de cuáles son las fuentes de generación instaladas, tenemos el 68% de nuestro parque instalado es renovable ya, específicamente la fotovoltaica y la eólica, y también muy relevante la hidráulica, no tengo que decir cómo estamos ahora. Por tanto, nuestra potencia es brutal. Ahora, claro, la energía renovable que estamos produciendo tiene que integrarse en la red, tiene que aprovecharse, y esto es una obsesión para nuestro centro de control, y lo es porque como no tenemos fuentes de energía, como bien decía el secretario de Estado, combustibles fósiles, hemos hecho de la necesidad virtud. Y cuando desde el año 2000 se empezó a desplegar todo el parque renovable en España, los ingenieros españoles, que son las mejores mentes del mundo, tuvieron muy en cuenta qué tenían que hacer en ese despliegue de renovables para que la energía se pudiera aprovechar. Y se creó el Centro de Control Eléctrico de Energías Renovables, el CECRE, que está en vigor desde 2006, que consigue integrar más del 98% de la energía renovable que se produce. Esto es comparativamente muy superior a los rangos de otros países. La Comisión Europea determinó como óptimo que en aquellos sistemas eléctricos donde la producción de energías renovables estuviese hasta el 50% del mix, se aceptaban estas ineficiencias o vertidos hasta el 5%. Nosotros estamos al 57%, ahora os podéis imaginar cómo estamos en este momento, y estamos vertiendo menos del 2%, estamos en el 1,6%. Países como el Reino Unido están entre el 4 y el 10%, y países como Irlanda, y ahora diré por qué me refiero a Irlanda, entre el 4 y el 15% de vertidos. Digo Irlanda porque nosotros somos más isla que Irlanda en materia energética. Tenemos menos interconexión con el continente que Irlanda, y aún así integramos muchas más renovables. Y esto es tecnología pura. Esto es, que el operador del sistema pueda conocer en tiempo real, cada segundo, cuánta energía renovable se está produciendo en toda España, en todos los parques superiores a 1 megavatio, y es capaz de darle órdenes a estos parques renovables para que puedan adaptar su producción si tienen solos o agregados 5 megavatios, que todos los que conocen el sector eléctrico entienden que esto es muy pequeño. ¿Qué se está haciendo también? Tenemos obligación de ser eficientes. Las redes tienen que ser súper eficientes y hay que desplegar solo las imprescindibles, pero las que tenemos que optimizarlas. Y esto se hace a través de herramientas tecnológicas que requieren mucha innovación y es española para hacer que las redes sean más eficientes. Sistemas que son técnicos, como el sistema de reducción automática de potencia, que ha integrado 29 teravatios, o el sistema de reducción de respuesta activa de la demanda, que es una subasta voluntaria y retribuida, en el que los operadores energéticos que tienen capacidad para moderar su demanda cuando se les solicita al operador, pues evidentemente tienen una capacidad de hacerlo y se les retribuye 1.148 teravatios. Y algo que es diferencial de los renovables españoles es que son capaces de incorporarse a los servicios de balance, es decir, al momento en el que el operador ajusta la energía que se ha comprado y vendido en el mercado con la energía necesaria para cada segundo para adecuarla a la demanda. Y ese ajuste las renovables pueden incorporarse y esto les hace más eficientes en sus planes de negocio. Y solo lo podemos hacer nosotros, gracias al Centro de Control de Energías Renovables. Por tanto, creo que esto demuestra por qué la demanda está en tendencia de subida, por qué para la siguiente planificación la vicepresidenta Agesen ya anunció que hay solicitudes por más de 100 gigas de demanda. 100 gigas de demanda supera en más de 2 veces la demanda punta española en el récord absoluto que fueron 45.000. O sea, estamos hablando de una demanda ingente, demanda productiva, industrial, que va a suponer para nuestro país, como bien decían esta mañana, un posicionamiento absolutamente relevante en cuanto a la Unión Europea. Por tanto, tenemos una oportunidad que estamos aprovechando y que, como esta mañana se comentaba, no es coyuntural, es estructural. Nosotros, como operador y transportista del sistema eléctrico, podemos ofrecerle a todo el sector tranquilidad y confianza. Vamos a ser capaces de hacerlo. Yo estoy convencida que el secretario de Estado y la vicepresidenta en muy pocas fechas nos darán a conocer a todo el sector a cuánto asciende la inversión que tenemos que acometer. Pero yo siempre digo que nuestra hoja de ruta es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
y que la planificación es la caja de herramientas que vamos a usar para que lleguemos a esa hoja de ruta. Y el compromiso de la compañía es estar y llegar. Ignacio, bueno, ENCE es el líder en España en biomasa, estáis apostando mucho por el biometano. De todos los ejemplos prácticos de aplicación de las renovables al sector industrial, ¿cuál destacarías? Bueno, yo quiero resaltar, antes y después de dar las gracias al diario por esta jornada y por habernos invitado, quiero resaltar un dato de ayer, ¿no? Ayer, el mercado para abril de la energía eléctrica en España cotizaba a 33 euros el megavatio hora, 33, en Francia a 53 y en Alemania a 78. Esa es la ventaja competitiva de España. Y eso es lo que el sector de renovables, y ENCE, que forma parte de él, damos a España. Damos industrialización, damos independencia energética y damos descarbonización. Nosotros somos muy buenos recolectando biomasa. La biomasa que nadie quiere. Nosotros no quemamos ningún tronco. Está prohibido en ENCE desde hace más de 8 años, ¿no? Hicimos un pacto voluntario, un decálogo de sostenibilidad de la biomasa, y lo que usamos básicamente es biomasa de proximidad siempre y la biomasa agrícola de los restos agrícolas, ¿no? Y esa biomasa agroganadera la transformamos en energía eléctrica, ¿no? Tenemos una potencia instalada que da la energía necesaria a una ciudad como Bilbao anualmente, en energía renovable, en energía que además es gestionable. Como sabes, estamos conectados con vosotros, o sea, las turbinas nuestras no las operamos nosotros, las operáis vosotros, y cada 4 segundos nos subís en más o menos 25% la carga necesaria y damos estabilidad al sistema. Porque somos, hoy, que todavía las baterías no están ahí, somos la única renovable gestionable de verdad, ¿no? La termosolar un poquito. La termosolar un poquito. Sí. Luego, esa biomasa la transformamos también en energía térmica. Tenemos proyectos ahora preciosos, unos operando y otros en marcha, de dar vapor industrial renovable para los procesos industriales a las compañías alimentarias, para sus procesos de uperización o de pasteurización. Quitamos las viejas calderas de fuel, quitamos las viejas calderas de gas, ponemos una caldera de biomasa, damos la biomasa, operamos la caldera y vendemos vapor renovable. Con eso conseguimos que esa industria española sea más competitiva, porque esa energía es más barata que el gas o que el fuel, y esté descarbonizada. Y seguimos trabajando por la independencia energética. Estamos desarrollando un negocio no de biometano, sino de biofertilizantes, donde hay un subproducto que es el biometano, pero no es el importante. El importante es que estamos transformando toda esa biomasa agroganadera en un biofertilizante que no nitrifica el suelo. Esa es la mayor aportación que hacemos, porque transformamos el nitrógeno nitrato amoniacal, que es el que va al acuífero y contamina el suelo, lo transformamos en un nitrógeno orgánico que se queda y que la planta puede capturar, ¿no? Y además es seco, no es líquido. Y luego aprovechamos un subproducto que es el biometano, ¿no? Por lo tanto, lo que es muy importante es que aportamos en proximidad. Nuestra compañía se llama Biofer Kilómetro Cero, siempre es en proximidad, no llevamos residuos de un pueblo a otro pueblo, ni de una comunidad autónoma a otra, siempre en proximidad. Devolvemos una cosa que tiene el campo y que no aprovecha en una forma que es aprovechable y que no contamina, y generamos pues riqueza local y sobre todo, que lo que es muy importante es que otra vez independencia energética, porque los abonos minerales son muy intensivos en gas y esto no necesita gas, esto lo hacemos nosotros mismos con la energía que tiene en sí el subproducto que estamos utilizando, ¿no? Y además les traemos el gas metano que tiene, lo purificamos y lo inyectamos a la red y damos pues una energía por tubo a sectores industriales difícilmente descarbonizables mediante la electrificación, ¿no? Y luego estamos trabajando ya pues para el año 30 y para adelante en los combustibles renovables, ¿no? Y para eso pues necesitamos potencia eléctrica por un tubo, iba a decir, no, por la red, pero mucha. Por el cable, en este caso. Por el cable. Muy bien. Raquel Paulet, Fundación de Renovables, bueno, desde varios sectores, algunos partidos políticos, empresas y algún que otro lobby se está presionando mucho para aplazar el cierre de las nucleares, con Almaraz como primera parada en 2027. ¿Qué os parece? ¿Esto puede ser de alguna forma un tapón para el despliegue, que siga este despliegue de las energías limpias?
Bueno, nosotros desde la Fundación Renovables creo que en este tema siempre hemos sido muy claros, y es que las renovables no tienen cabida en un sistema eléctrico autosuficiente, distribuido y 100% centralizado. Creemos que los reactores han cumplido ya su función dentro de la transición energética y que ahora sí están suponiendo un tapón al despliegue de nuevas renovables, del almacenamiento y de la gestión de la demanda. ¿Por qué? Porque no son gestionables. Al final, lo que está pasando ahora, que cada vez tenemos más integrados renovables en el sistema, y cuando hay mucha generación y no hay una demanda suficiente de energía, se tienen que parar ciertas centrales, y las centrales que se están parando son las centrales renovables, porque son las que sí tienen capacidad para hacerlo y no la nuclear. Y esto es algo que sobre todo se ve en los nudos donde hay centrales nucleares cercanas, como por ejemplo Cataluña o Extremadura. Además, las nucleares, no nos podemos engañar, las nucleares solo son rentables en un sistema integrado verticalmente, y aquí hay un consenso muy claro y unánime de que debemos de ir hacia un sistema eléctrico muchísimo más descentralizado, distribuido, descentralizado, con muchísima más flexibilidad y digitalizado, como ya nos ha contado la presidenta de Red Eléctrica, que sí estamos dando y estamos avanzando en ello, y estamos avanzando mucho. De hecho, también a principio de año el Ministerio lanzó una consulta pública para la creación de los mercados de capacidad, una consulta pública que obviamente dejó de lado a la nuclear porque no tiene cabida, y sí que va a dar un marco para el desarrollo del almacenamiento, de la agregación de la demanda, y va a venir un poco a solucionar también los problemas de picos de demanda que se están viniendo. Es verdad que actualmente falta almacenamiento en el sistema, pero bueno, yo creo que con un marco regulatorio favorable sí que se va a dar esa integración, ¿no? Más o menos yo creo que va a pasar un poco lo mismo que pasó con las renovables en los 5 primeros años de la década, donde con un marco regulatorio favorable vimos cómo las renovables crecieron muchísimo en cuanto a potencia instalada y en cuanto a generación, y bueno, un poco lo mismo creemos que va a pasar ahora mismo con el almacenamiento, que ya, si los cálculos no me fallan, tenemos como 25 gigavatios que quieren solicitar con potencia solicitada para acceder, y de los cuales creo que 13 están esperando a la conexión porque ya tienen la conexión, están esperando a operar porque ya tienen la conexión hecha. Sobre otro tema clave, y creo que hoy, en el día de hoy, se ha hablado bastante de esto. Las nucleares no nos solucionan el problema de dependencia energética que tenemos en España. Nosotros no tenemos uranio y tenemos que comprar ese combustible a terceros países, que son, por lo general, políticamente muy complicados, y más actualmente. En 2023, el 86% de los concentrados de uranio los compramos a 3 países, a Kazajistán, Uzbekistán, ambos de países de la órbita Rusia, y a la propia Rusia. Y yo creo que a nadie se le escapa que no es bueno depender de ciertos países tal y como estamos, y lo que supone una crisis energética o no tener seguridad de suministro para todo un país, ¿no? Y cómo se canaliza eso en todos los sectores. Luego, en cuanto a los discursos que estamos escuchando a día de hoy, yo creo que hay que poner especial atención en los números, en las cifras, que es donde está todo, y es un poco complicado a veces porque no hay transparencia muchas veces de dónde salen los datos. Según el sector nuclear, el coste de la nuclear energético es de 60 euros el megavatio hora, y ahora mismo lo que están pidiendo estos sectores es suprimir el impuesto autonómico que tienen que pagar las nucleares, y también la bajada de la tasa Enresa, es decir, la tasa que paga la gestión de los residuos y el desmantelamiento. Una tasa que ya sabemos que con el dinero recaudado puede ser insuficiente, porque nadie sabe a ciencia cierta cuánto va a costar esto, ¿no? Cuánto va a costar un desmantelamiento. De hecho, en Alemania están empezando a ver cómo se disparan las cifras. Entonces, bueno, esto si lo añadimos a que quieren extender la vida útil, pues cuando una central que ya está programada de cierre tiene que extender su vida útil, tiene que hacer nuevas inversiones en seguridad, con lo cual lleva nuevas inversiones. ¿Sabemos cuáles tienen que hacer? Por ejemplo, Almaraz, que es la primera que está en la lista, no lo sabemos. ¿Sabemos cuál es la cuantía? Tampoco la sabemos. Y si al final alargamos la vida útil de las centrales nucleares,
lo que va a provocar es más residuos y, por tanto, vamos a tener que gestionar más residuos y almacenar más residuos. Y esto es incoherente con bajar la tasa en resa. Entonces, bueno, yo creo que es ahí donde está el debate, ¿no? Que se tienen que poner muy bien las cifras sobre la mesa y se tiene que informar bien a la población de qué es lo que está jugando y quién va a pagar esto. Secretario de Estado, mencionaba Raquel este sistema para dar firmeza al sistema eléctrico que sacasteis a consulta hace unos meses. ¿Para cuándo va a estar disponible y qué va a suponer? Este mecanismo de capacidad que estamos tramitando es una de las herramientas para conseguir justo lo que bien se estaba comentando ahora, ¿no? Que es antes la generación fósil pues, se podía gestionar mucho más, la generación renovable es autóctona, es la más competitiva, pero depende del recurso renovable en cada momento. Por tanto, el valor de esa energía es el momento en el que está disponible, ¿no? Cuándo está disponible para poder ajustar para que el sistema pueda cuadrar. Aquí que es imprescindible una demanda más flexible, más gestionable, el almacenamiento y renovables que tengan capacidad de ser gestionables. Una de las herramientas que estamos planteando para eso es el mecanismo de capacidad. Se terminó la consulta pública hace poco, están los equipos del Ministerio terminando de analizar bien todas las observaciones, las propuestas, y el mecanismo de capacidad lo que permite es que tanto la generación como el almacenamiento, como la demanda, puedan participar. Es decir, la industria, por ejemplo, que sea capaz de mover ligeramente sus consumos a distintos momentos del día cuando sea más óptimo, el almacenamiento que sea capaz de absorber y devolver esa energía a la red en los momentos adecuados, o la capacidad de generación que sea flexible en un planteamiento de subasta, una concurrencia competitiva, con lo cual de la forma más eficiente para los consumidores, ¿no? Esa es solo una de las herramientas que nos va a garantizar lo que llamamos firmeza, es decir, que cualquier pico de demanda que podamos tener quede perfectamente cubierto en un sistema pues, garantista como es el español, donde con tasas de cobertura de suministro, además, y lo sabe el operador y transportista del sistema, de los mejores de Europa, incluso del mundo. Si vienen centros de procesamiento de datos, si vienen industrias, si vienen nuevas demandas, es porque hay precios competitivos de la energía, pero por una calidad de suministro muy superior. Un centro de datos no puede permitirse ni un segundo de desconexión porque su valor, el gran valor, es la continuidad. Un corte, un microcorte, una indisponibilidad de un momento, eso tiene un coste enorme para este tipo de negocios y, sin embargo, en España es donde encuentran las mejores condiciones para eso, ¿no? Con lo cual yo creo aquí también reivindicar la calidad de las redes malladas, la cobertura de suministro, la calidad de suministro que hay en España. Pero, como decía, es solo uno de los instrumentos. Por ejemplo, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hemos apoyado pues, más de 1,7 gigas de almacenamiento en baterías, más de 2 gigas de almacenamiento en bombeo, más de 40.000 instalaciones domésticas individuales de baterías en casas, en empresas asociadas a autoconsumo, proyectos de almacenamiento térmico también, ayudando a las industrias, esas industrias que utilizan calor, a poder ser más gestionables también. Y acabamos de anunciar hace poco 700 millones de euros más en fondos FEDER para almacenamiento. Aquí hay mucho debate, ¿no?, sobre si hace falta financiación pública para el almacenamiento. Yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una, si miramos la diferencia de precios entre las horas solares, digamos, ¿no?, a mediodía, y otras horas más caras, probablemente muchos modelos de negocio el almacenamiento ya sale a cuenta, pero queremos hacerlo todo más rápido y mejor. Con lo cual, bueno, pues habiendo disponibilidad de fondos europeos, la idea es que esos números salgan en el máximo número posible de casos y, por tanto, aceleremos al máximo ese almacenamiento. Lo decía Raquel también, más de 20 gigas, es decir, tenemos más solicitudes de almacenamiento que quiere conectarse a la red eléctrica que el objetivo que nos hemos fijado 2030, ¿no? Con lo cual, entre lo que hemos venido apoyando, lo que vemos que se está conectando y lo que se está desarrollando, pues una confianza muy alta, ¿no?, de que esos objetivos que tenemos marcados a 2030 en almacenamiento y, por tanto, en un sistema muy renovable, muy gestionable, se puedan cumplir perfectamente. Beatriz, ¿cómo se está impulsando y adaptando la red de transporte a la revolución que afronta el sistema con tantas renovables por venir y ya presentes? Claro. Diría primero con expectación por aquello de la planificación. No, pero estaba pensando, conforme hablabais, que, como decía también Ignacio, la competitividad de los precios de la energía españoles para la industria están clarísimos. Para el consumidor final tú lo has citado, pero para la industria los PPAs, los contratos a largo plazo de fotovoltaicos españoles, tienen un precio de alrededor de 38 euros, mientras que, por ejemplo, en Francia lo tienen 67, en Reino Unido 90. Esto quiere decir que para la industria es muy competitivo hacer este tipo de contratos. Y luego, si hablamos de autonomía,
cuanto más capaces seamos de aprovechar nuestra energía autóctona, pues mejor para nosotros y mejor para Europa. Concretamente, según los datos de la propia Unión Europea, este último año el Pacto Verde ha supuesto dejar de importar 92.000 metros cúbicos de gas, 55.000 toneladas de carbón, y esto supone un ahorro para la Unión Europea de casi 60.000 millones de euros, por lo cual todo lo que avancemos en este tema, pues obviamente mejor. También para nosotros somos menos dependientes. Decíamos las redes, evidentemente creo que ya está bastante aceptado por todo el mundo, incluso, en fin, todo el mundo, incluso en el mundo ecologista creo que no hay duda, lo sabe bien Raquel, que está con nosotros y RGI en redes para renovables, que sin redes es imposible llegar a esto, ¿no? Las redes que sean estrictamente necesarias. La Agencia Internacional de la Energía ha calculado cuánto hay que invertir en redes a 2040, es por 4, y la Unión Europea también en el Pacto Verde, en el Green New Deal, en el Clean Energy Package y también en el plan específico sobre redes que está haciendo. Entonces, hay que hacer redes, las nuestras son las de transporte, es decir, la columna vertebral del sistema, el elemento neutral e independiente que da acceso a todos los operadores a esta columna vertebral y que, como tal, y esto siempre lo digo, no tiene influencia en el precio de generación de energía ni en el precio de venta de energía. La red tiene que desplegarse en tiempo y forma. Nosotros tenemos que ser capaces de llegar a dar las instalaciones para que los generadores puedan evacuar en la red y que los consumidores que requieren esa energía la tengan disponible. Hay una diferencia entre unos y otros, y es que cuando el generador se conecta a la red, existe esa capacidad de flexibilidad que hablábamos antes para el operador. Ellos pueden voluntariamente acogerse a sistemas para bajar o subir la potencia en determinados momentos del día. El consumidor no. Cuando tú das un consumo, un acceso a la red de transporte, que como sabéis son aquellos que superan los 50 megavatios, entonces ese consumo tiene que ser firme. Nosotros no podemos no dar la energía que nos hemos comprometido a dar. Y lo digo al hilo de lo que decía el secretario de Estado sobre los centros de datos. No tienen ninguna flexibilidad para el sistema porque hay que darle siempre esa energía. Necesitamos dos cosas para lograrlo. Una, visibilidad de la planificación que tenemos a 2030. De momento, para nosotros esto es algo que nos sirve para generar nuestro próximo plan estratégico, pero a día de hoy estamos ejecutando la vigente, que es 22-26, y las modificaciones de aspectos puntuales del año pasado, con lo cual trabajo tenemos. Y tenemos también pendiente este año la regulación que tiene que provenir de la CNMC, que tiene que fijar cuáles son las tasas que nos van a retribuir por nuestro endeudamiento, la tasa de retribución financiera, y cuáles son los valores unitarios que van a servir para valorar las obras que tenemos que hacer, ¿no? Para nosotros esto es muy relevante en un contexto internacional muy complicado para todos los operadores eléctricos, porque estamos todos yendo a demandar las mismas infraestructuras en unos proveedores que son muy limitados y que ahora mismo tienen una demanda totalmente inelástica. Pueden subir el precio lo que quieran y el mercado lo absorbe. Estoy hablando, como bien sabe Ignacio, de transformadores, de reactancias, de cables subterráneos, por supuesto de acero, de cobre, todo lo que necesitamos para trabajar y para crear este ecosistema, ahora mismo en el mercado europeo está muy caliente y necesitamos visibilidad para poder hacer los aprovisionamientos. Dicho lo cual, evidentemente el ritmo de inversión que estamos teniendo es récord. Sí me gusta siempre recordar que el año pasado, 2024, conseguimos invertir el triple que 5 años antes, hasta más de 1.000 millones de euros, y que, sin contar con la nueva planificación, nos hemos comprometido este año ya a llegar casi a 1.500 millones de euros de inversión en red de transporte en España, en nuevas, en repotenciaciones, en digitalización y en modernización de la red para garantizar que toda la renovable que entra se aprovecha. Por tanto, tenemos un reto considerable. Tenemos que ser capaces de poner también nuestras propias herramientas a disposición de todo el sistema para que esto sea posible y para lo cual contamos, obviamente, tanto con el regulador, con el legislador y con algo que es relevantísimo y que para mí es imprescindible decirlo, que es necesitamos lealtad institucional y consenso. Cuando las infraestructuras se despliegan sobre el territorio, necesitan autorizaciones. Requieren autorizaciones administrativas, en algún punto son del Ministerio, pero en muchos puntos son de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y organismos supramunicipales. Y necesitamos que sean ágiles y que entiendan que la red de transporte, que es neutral e independiente, debería estar fuera de cierto debate sobre cuestiones que son ajenas al propio debate energético, porque para conectar todas estas industrias que van a generar valor sobre el territorio, van a generar tracción de la industria local, innovación, formación de jóvenes, que esta mañana se hablaba de la formación profesional, creación de ecosistemas, requieren que estemos allí y para eso necesitamos los permisos. Y por tanto nosotros estamos totalmente disponibles para mejorar, y lo hemos hecho, el consenso con el territorio desde una perspectiva que me vais a entender perfectamente los que estáis aquí.
Necesitamos que el territorio tenga un valor de impacto positivo cuando la infraestructura se despliega. Es decir, la comunidad local tiene que ganar algo. Y ese ganar algo no puede ser decirles cuán buenos y solidarios son porque mejoran el mix energético español. Tiene que ser que el alcalde y la alcaldesa o los grupos ecologistas, las asociaciones de vecinos perciban y reciban algo bueno por el ocupación y por el uso de su territorio para instalar tanto renovables como redes. Y esto nosotros lo tenemos clarísimo. Cuanto más te acercas al territorio con humildad, más escuchas al territorio, a las organizaciones ecologistas, a las organizaciones medioambientales, pero también a los grupos que protegen los medios de economía del territorio, del medio urbano, más fácil es desplegar una infraestructura que sea bueno para todos. Lo sabe bien Ignacio, estábamos hablando de la aprobación de la utilización de la biomasa y, por ejemplo, algo que no es intuitivo, tenemos mucho foco en la protección de los bosques en sentido amplio, de la custodia del territorio, porque tenemos, por ejemplo, convenios con todas las comunidades autónomas de protección de incendios, porque nuestras trazas van por medios muchas veces forestales y podemos ayudar a generar o a recuperar esa biomasa por medios que sean sostenibles y utilizar esa biomasa para otro tipo de industrias no contaminantes. Por tanto, hay un montón de sinergias que tenemos que explorar y para lo que obviamente no tenemos más remedio que contar con la regulación, que Joan se sonríe, pero sabe que lo tengo que decir, sin perjuicio de lo cual sabe que somos una herramienta leal, absolutamente leal al servicio de la política energética del Gobierno y también al servicio del resto del ecosistema industrial, que somos muy conscientes, porque somos una empresa cotizada, de que si no hay industria y no se puede ofrecer valor a los inversores y accionistas, pues las empresas no funcionamos, y también lo saben. Raquel, bueno, con este contexto global tan complicado, este nuevo inquilino en la Casa Blanca, esta ola reaccionaria, bueno, retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Cómo afecta esto, bajando a España, cómo afecta al sector? ¿Estáis detectando que haya ya proyectos que se estén parando de renovables? Bueno, lo primero, Donald Trump, de las dos candidaturas, de las dos veces que es presidente del Gobierno, las dos veces creo que en las primeras semanas ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París. Obviamente, el negacionismo no nos libra ni de los impactos del cambio climático ni de las consecuencias. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Y salirse del Acuerdo de París va a tener repercusiones que van a sufrir tanto sus ciudadanos como su economía, porque al final está dando la espalda a políticas y a líneas de actuación que hacen que esas consecuencias, esos impactos se amortigüen, ¿no? Bueno, no está poniendo sobre la mesa ni políticas ni líneas de actuación que mitiguen y consigan adaptar a los territorios ante el cambio climático. Además, parece que tiene tanto él como su gobierno tiene una lucha interna con todo lo que tenga que ver con el clima y tiene una especie de hoja de ruta que está siguiendo. Ya ha eliminado todas las páginas web que hacen referencia al cambio climático, páginas web gubernamentales que hacen referencia al cambio climático, y ahora mismo pues, se está centrando en la NOAA, que es pues, prácticamente la agencia más importante para el estudio del clima a nivel mundial y que proporciona pues muchos datos muy necesarios para también terceras entidades y segundas y terceras entidades que están estudiando esto. Pero bueno, irónicamente, la NOAA también se dedica a medir un fenómeno meteorológico tan americano, ¿no?, como son los huracanes. Entonces, bueno, al final está dando la espalda a una realidad y va a tener un impacto social y económico dentro de Estados Unidos muy grande. Y volviendo, solo quería hacer un break en referencia a la política de Donald Trump y volviendo un poco a la pregunta que me has hecho, bueno, yo creo que ahora mismo el sector renovable en España es un sector muy sólido, que está consolidado y que tiene una hoja de ruta que seguir, ¿no? Ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima marca mucho la hoja de ruta y da esa seguridad, y además tiene a la Unión Europea, ese respaldo de la Unión Europea, con todas las políticas y esa necesidad de ser autosuficiente, con lo cual no creo que lo que esté pasando ahora mismo al otro lado del océano esté afectando directamente al sector. De hecho, a lo mejor probablemente vemos algo al revés, ¿no? Que con ese volantazo de Donald Trump y esa inestabilidad en el IRA también y en apoyo a ciertas políticas de renovables y demás, pues puede incluso haber una fuga tanto de trabajadores como de empresas desde Estados Unidos hacia Europa, que bueno, que si Europa puede saber aprovechar, pues puede ser muy ventajoso.
Luego, si miramos un poco qué es lo que ha pasado en el sector en estos últimos años, bueno, un poco yo creo que ya lo han adelantado tanto el secretario de Estado como la presidenta de Red Eléctrica, pero bueno, más o menos si nos ponemos, ahora mismo contamos con 86 gigavatios de potencia renovable en nuestro país, que si nos miramos a cómo estábamos en 2019, supone un crecimiento del más o menos el 56%, con lo cual es una cosa muy positiva, va a un buen ritmo. Lo que pasa es que si vemos lo que ha pasado en el último año, en 2024, sí que hemos visto una ralentización de la instalación de las renovables, cosa que necesitamos volver a ritmos anteriores para poder conseguir los objetivos marcados en el PNIEC a 2030, que para la fotovoltaica creo que son 76 gigavatios. Ahora mismo tenemos unos 33, algo más de 33 gigavatios instalados, con lo cual, un poco con la cuenta a grosso modo, salen como unos 8,6 gigavatios que tenemos que instalar de fotovoltaica al año. Y más o menos con la eólica más o menos ocurre más o menos lo mismo. El objetivo de la eólica eran 62 gigavatios de eólica terrestre más 3 de eólica marina. Ahora mismo creo que son unos 32 gigavatios de eólica terrestre, entonces más o menos sale como unos 6 gigavatios de instalación de eólica anual. En la eólica, digamos que existirían dos mecanismos, ¿no? La instalación de nuevos parques, que es obvio, y luego la repotenciación. Ahora mismo estamos llegando al final de la vida útil de algunos parques, de los primeros parques que se construyeron en nuestro país. Entonces, se van a quitar máquinas muy antiguas para poner muchas máquinas muy antiguas, para poner pocas máquinas modernas, porque estas máquinas son más grandes, tienen más áreas de barrido y funcionan más horas y son más eficientes. Entonces, con menos aerogeneradores conseguiremos más energía. Y aquí sí que necesitaríamos una facilidad y una simplificación un poco administrativa para que estas repotenciaciones se hagan en el menor tiempo posible. En cuanto a la ralentización, el por qué, bueno, pues yo creo que un poco hemos dibujado qué es lo que está pasando en el pool eléctrico. A medida que las renovables se van integrando en el pool, estas hacen bajar el precio del mercado. De hecho, en 2024 creo que más o menos hubo un 10% de las horas en las que el precio fue o negativo o de 0 euros, y eso al final hace que el precio medio del mercado en 2024 pues, se sitúe en lo que han comentado anteriormente, unos 63 euros el megavatio hora, que es un precio muy bajo. En 2023 creo que fueron algo más de 80, 86, 87, con lo cual, pues, a medida que ese precio del pool va bajando, pues la rentabilidad de las nuevas plantas también. Entonces, ¿qué es un poco lo que hay que hacer aquí? Pues bueno, tenemos que trabajar también en un cambio en el mercado, porque al final estamos bajo las reglas de un mercado que estaba diseñado para los combustibles fósiles y que ahora mismo para la integración de más renovables no funciona. Entonces tenemos que avanzar en la creación de nuevos mecanismos y nuevas formas que faciliten esa integración de renovables en el mercado. Y la segunda pata, que es que tenemos que aumentar el consumo de electricidad en detrimento del consumo del petróleo y del gas. Es decir, que tenemos que comenzar, ponernos muy serios, a electrificar nuestras demandas de, sobre todo, movilidad, de la industria y de las calefacciones, porque al final de nada sirve tener un sistema eléctrico 100% renovable si este sistema eléctrico supone el 25% de las necesidades energéticas que tiene nuestro país y que el otro 75% esté potenciado por el petróleo y el gas. Y se diría que, que ahora mismo pues, serían también las cosas pendientes a hacer en lo que queda de década. Ignacio, en la pata de energía habéis entrado en combustibles renovables, tienes una plataforma de producción con CO2 biogénico en Mérida, en Huelva y en Puerto Llano. ¿Qué expectativas tenéis? Sí, yo creo que son muy importantes, ¿no? Yo creo que al hilo de lo que tú estás diciendo, tenemos que ir electrificando pues, la economía, electrificándola. Si tenemos una energía renovable en cabecera, pues seremos más competitivos, ¿no? No generaremos CO2, la descarbonización y la competitividad siempre van de la mano, generaremos industria, pero hay sectores pues, que son muy difíciles de electrificar, ¿no? Para poder ser descarbonizados y que sean más eficientes, ¿no? En parte la química, ¿no? Que usa ciertos productos que es muy difícil no generarlos sin combustibles fósiles, el transporte marítimo y el transporte de aviación, ¿no? Entonces, la palabra hidrocarburo es muy gráfica, ¿no? Nosotros, pues mezclando hidrógeno verde con carbono verde, pues generaremos combustibles renovables, ¿no? Nosotros
En la combustión de la biomasa generamos CO2 que es biogénico, que tiene carbono, que tiene energía, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando hemos contratado una ingeniería muy potente para estas 3 plantas y para la planta de Navia también, para la captura del CO2, ¿no? Y hemos solicitado ya la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada en Huelva y en Puerto Llano para poner en ese complejo que tenemos, un gran complejo de fabricación de combustibles renovables con electrolizadores. Hemos solicitado potencia muy importante a red eléctrica en la siguiente planificación, con el apoyo de las comunidades autónomas. Y estamos trabajando pues, con grupos de off-takers y con grupos energéticos pues, para hacer un consorcio que promueva estas instalaciones, porque son inversiones muy importantes, ¿eh? En Huelva son 2.000 millones, en Puerto Llano son 1.500 millones y en Mérida son 1.000 millones, ¿no? Y en Navia serían cerca de 1.000 millones, ¿no? Por lo tanto, esto hay que juntar fuerzas, ¿eh? Entre compañías importantes energéticas, nosotros y off-takers, ¿no? Y es lo que estamos desarrollando. Esto va pegando, como todas las renovables. Yo creo que lo que preguntabas antes del terremoto que estamos viviendo ahora mismo en el mundo, ¿no? Yo creo que las renovables siempre hemos vivido momentos mejores y momentos peores y hay que ser perseverante. Creo que tenemos 2 cosas muy importantes. Somos muy competitivos, es una energía muy competitiva, muy barata y no dañamos el planeta, ¿eh? Y con eso hay que seguir. Y pasaremos 3 años complicados y luego pasarán 4 años buenos y volverán 3 años complicados. Hay que ser perseverante y tener tesón, ¿no? Y con los combustibles renovables es lo mismo. Hace un año había una euforia impresionante en torno al hidrógeno verde y en torno al metanol. Luego ha entrado el mundo como en una depresión profunda y, bueno, yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿eh? O sea, hay que seguir. Y está claro que tenemos un mecanismo europeo regulatorio que va a permitir que haya una demanda. Este año, por ejemplo, el 2% del combustible de aviación tiene que ser ya renovable y eso va subiendo por regulación europea. Y luego la industria marina tiene que descarbonizarse y hay unos porcentajes de descarbonización. Y la única solución son estos combustibles renovables. Y luego eso, pues, amparado además y ayudado pues, por una inversión muy importante en fondos europeos, ¿no? Que vienen a estimular estos proyectos, ¿no? Aquí hay unos competidores nuestros muy importantes que están desarrollando un proyecto magnífico en León y donde pues, ayer se comunicó que les han dado muchísimo dinero de los Innovation Fund, ¿no? Y eso ayuda a impulsar esta industria, ¿no? Por lo tanto, hay la regulación, hay las ayudas y esto pues, se repetirá lo que ocurrió en su día con la fotovoltaica, lo que ocurrió con la eólica, poco a poco, y lo veremos. Y a partir de los años 30 pues, habrá combustibles renovables, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, pero tengo que preguntar por esa planificación de las redes de transporte que ya ha mencionado Beatriz Corredor. ¿Cuándo va a estar y qué novedades va a incluir? Respuesta telegráfica. Intentamos ser lo más telegráficos posibles, pero perdemos perspectiva de lo que está pasando. Cuando decimos que España es un país muy atractivo por las renovables, por la garantía de suministro, de verdad que no nos hacemos a la idea de lo que estamos viendo. La anterior planificación, que ya nos tocó a nosotros, 21-26, gente que quería conectarse para consumir energía en la red de transporte, había demandas por valor de entre 1 y 2 gigas. Sobre todo estaciones del AVE, es decir, líneas de ferroviarias, alguna industria, entre 1 y 2 gigas. En este ejercicio de planificación eso se ha multiplicado por 80. Es decir, de hecho, el principal driver, el principal impulsor de esta nueva planificación, que a nivel técnico estamos terminando de apurar, el principal número de peticiones viene precisamente de la demanda de industrias, de consumos que quieren consumir esa energía competitiva y fiable, ¿no? Y aquí hay dos cuestiones. Uno, habrá que invertir más en redes. Como sabéis, hemos ampliado estamos abriendo esa regulación que regula el límite de inversión en redes, pero lo decía también Beatriz, la presidenta, hay que usar mejor esas redes eléctricas. Tenemos mucha red eléctrica desplegada que no se está utilizando óptimamente y ahí estamos empezando a hacer cosas. Por ejemplo, concursos de acceso a la demanda, es decir, no me vale necesariamente el primer proyecto que lo pide porque haya sido muy ágil, que es lo que pasaba antes. Vamos a sacar concursos, próximamente los primeros ya, para identificar dónde se conectan, dónde se quieren conectar en el mismo punto, a qué proyecto le damos esa capacidad de conexión. O algo tan sencillo como cuando un proyecto quiere conectarse a la red, pedirle una mínima garantía, ¿no? Antes era gratis pedir conectarse a la red. Eso, cuando la red se convierte en algo tan atractivo, tan apetitoso, no tiene sentido si queremos separar el grano de la paja. La planificación. Vamos a reunirnos muy próximamente con las comunidades autónomas, en reuniones trilaterales con Red Eléctrica, Ministerio y comunidades autónomas para adelantarles a ellas. Entendemos que tiene sentido que vean ellas de primera mano la propuesta que sale. Será una propuesta que saldrá a audiencia, con lo cual no es nada cerrado, se podrán
hacer propuestas, se podrán hacer mejoras. La vicepresidenta ya lo ha adelantado. La prioridad, sin duda, la industria. Tenemos una oportunidad en esta planificación de priorizar, sobre todo, consumos industriales, pero en esa priorización industrial y en ese papel de las comunidades autónomas le tomo también otro elemento que ha introducido Beatriz, que es la lealtad institucional y el participar todos. No sirve de nada que pongamos en la planificación un activo, una línea, una posición, una subestación, si eso luego no lo podemos poner en marcha, si eso no lo podemos autorizar. Y hay algunos activos, algunas cuestiones imprescindibles para la industria, para la integración de renovables, para la seguridad de suministro, que llevan saltando de planificación en planificación, que se diseñaron y se pensaron hace mucho tiempo y que por dificultades las que sea no se han podido llevar a cabo, ¿no? Con lo cual, en ese trabajo con las comunidades autónomas no va a ser solo qué hay de lo mío, quiero que en mi comunidad autónoma haya más cosas, sino cómo nos coordinamos entre todos para que, más allá del ruido político, seamos capaces de llevar adelante esa infraestructura que luego todos queremos, todo el mundo pide más, ¿no? Pero luego no solo hay que pintarlo, hay que ejecutarlo. En eso estamos trabajando y muy próximamente esas rondas trilaterales de reuniones de alguna forma darán el pistoletazo de salida a esa publicación de la planificación. Muy bien, pues hasta aquí esta mesa sobre renovables. Muchas gracias por acompañarnos aquí, tanto presencialmente como por streaming, y buenas tardes.